nosotros esta mañana, y los que están en ausencia también sean bendecidos por el Señor. Quiero que vaya con su Biblia, hermano, y seguimos en la enseñanza de la palabra del Señor. Dijimos que íbamos a tener algún tipo de sermones expositivos del libro de Romanos. Y la semana pasada estuvimos hablando y estuvimos viendo el llamado poderoso, un llamado sobrenatural que tuvo el apóstol Pablo, autor de esta carta. Un encuentro glorioso que marcó su vida para siempre, que marcó un antes y un después en la vida del apóstol Pablo. Y vimos un poquito también el contexto en el cual el apóstol Pablo ha escrito esta carta, con un deseo profundo, decía él, de poder visitar la iglesia de Roma, pero hasta ese momento no se le había permitido tener la bendición de visitar a los hermanos que eran parte de la iglesia de Roma. También nos hablaba y nos estudiábamos en la palabra del Señor que aun cuando Pablo son uno de los fuertes de la iglesia, aun cuando Pedro son uno de los hombres fuertes de la iglesia de la época, ellos no fueron los que fundaron la iglesia de Roma, sino que se cree que la iglesia de Roma es producto del Pentecostés. Y que muchos hermanos quedaron ahí convertidos y siguieron propagando el evangelio y formaron parte de la iglesia de Roma. Era la iglesia a la cual Pablo quería con todas sus fuerzas ir y visitar. Y lo sentía la necesidad de su espíritu de estar con la iglesia, con los hermanos en Roma. Dijimos también que de alguna manera el hombre era un hombre que Dios llamó, que Pablo era un hombre que tenía una preparación teológica tremenda, que Pablo era un hombre que había sido instruido bajo la cobertura de Gamaliel, que era uno de los maestros más reconocidos de la época en cuanto a conocimiento bíblico, en cuanto a conocimiento de las Escrituras, y que el mismo Gamaliel era nieto de uno de los grandes sabios que siempre fueron reconocidos, el cual fue el gran Hiliel. También estuvimos viendo, hermanos, la ubicación de aquella iglesia, ante lo cual ese día yo, tratando de exponer, cometí un error, y luego revisando en la casa cuando se publicó el video en el internet. Roma está ubicada exactamente donde hoy está Roma. Yo dije que Roma estaba ubicada en Turquía, ¿no se dieron cuenta algunos? Sí. Fue un error. Lo que estaba en Turquía era Tarso. Tarso, desde donde se me cruzaron los pensamientos ahí mientras predicaba. Y Tarso es el lugar de donde Pablo venía y tenía origen, y donde dijimos que estaban los lugares de instrucción bíblica y los lugares de sabiduría más grandes de la época. O sea, las mejores universidades, podemos decirlo, estaban en Tarso. Entonces, cuando se decía que Saulo era Saulo de Tarso, se estaba diciendo que era un personaje que venía de un lugar de mucha prominencia. Fue un poco lo que hablamos la semana pasada, y cómo Pablo se sentía un esclavo. Esa palabra siervo la tradujimos al doulos, que significa esclavo. Y Pablo dice: yo soy un esclavo de Jesucristo, llamado por Dios para ser un apóstol. Dijimos que apóstol era un enviado, alguien que fue con una clara preposición y disposición de Dios, que fue apartado, decíamos, para el evangelio de Dios. Hoy día vamos a seguir del verso 2 al 4. Que él había prometido, Romanos 1, 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo y nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esta promesa, hermanos, la promesa que él había hecho antes, el Señor dice aquí a través de sus profetas, lo hemos analizado un poco y lo hemos estado viendo a través de los estudios de teología que hemos tenido. Y hemos dicho, hermanos, que el Evangelio, Pablo lo dice más adelante en sus cartas, el Evangelio es poder de Dios. Y él dice textualmente: yo no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque el Evangelio es poder de Dios. Ahora, cuando hablamos de este Evangelio, dice la Biblia que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio no es un plan B del Señor. El Evangelio no es un plan B que Adán y Eva pecaron, así que ahora vamos a tomar y vamos a ver qué podemos hacer y vamos a meter el Evangelio. No es así. Sino que el Evangelio tiene una creación eterna. El Evangelio
Evangelio siempre ha estado en la mente y en el corazón de Dios. Pero Dios a través de la historia ha venido encargando a hombres a los cuales ha revelado esta palabra. El Evangelio que tuvo su origen en Dios no fue un pensamiento agregado a última hora, ni fue enseñado por primera vez en el Nuevo Testamento. No refleja algún tipo de cambio de planes de Dios, porque fue prometido por Dios antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Cuando tú y yo analizamos la Biblia, cuando tú y yo podemos ver la contextualidad de los profetas, vemos que algunos profetizaron 800 años antes. Isaías, Jeremías, 600, 700 años. Y cuando tú vas a la realidad de eso, muchos de ellos hablaron del Evangelio. Muchos de ellos anunciaron el Evangelio, lo veían de una manera que lo vislumbraban una promesa de parte de Dios. Amén. Aún los mismos padres apostólicos, aún los mismos patriarcas de la fe como Abraham, está visualizando aquel cordero que fue puesto en lugar de la ofrenda por su hijo Isaac. Y él dice que Dios se iba a proveer de un sacrificio para ese momento, y aparece el cordero tipificando y simbolizando a quien más tarde sería Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Quizá fue en especial a causa de sus críticos. Cuando nosotros nos centramos en Pablo, nos damos cuenta que Pablo fue un hombre que tuvo mucha oposición. Pablo fue un hombre que no fue muy bien recibido por la doctrina, por la enseñanza que él traía, porque muchos de ellos le hacían oposición, ya que ellos decían que Pablo aparece con algo nuevo. Pablo aparece con algunas enseñanzas nuevas, ante lo cual Pablo se defiende, y Pablo cita en sus textos, y Pablo cita en sus cartas, y habla de Moisés, habla de los profetas, habla de muchos, aquellas citas bíblicas que están en el Antiguo Testamento para poder proclamar un mensaje que transformaría la vida de la iglesia. Amén. Él era acusado con frecuencia de predicar y enseñar en contra de Moisés y de proclamar un mensaje revolucionario e inaudito para el judaísmo antiguo. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 21, verso 20. Hechos capítulo 21, verso 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. ¿De qué ellos eran celosos? De la ley. Pero aquí él deja muy en claro que las buenas nuevas que enseña en realidad son noticias añejas. Las escrituras hebreas que ahora se habían cumplido y completado del todo en la persona de Jesucristo. Lo que Pablo hace es que Pablo comienza a citar muchos textos que hablan de la persona de Jesús. Ahora, en los tiempos en que él está escribiendo, esas promesas ya se habían cumplido en su mayoría, porque no se olvide que aún hay profecías bíblicas que no se han cumplido del Señor. Amén. El uso que Pablo hace del término profeta se refiere a los escritos del Antiguo Testamento en general, todos los cuales fueron voceros de Dios. El significado básico de la expresión profeta: por ejemplo, Moisés fue el gran legislador, Deuteronomio 18:15, pero él mismo se consideraba como un profeta. ¿Por qué? Porque él estaba transmitiendo, estaba llevando, hermano, a la práctica, y estaba enseñando a Israel la palabra de Dios. Y todo hombre y toda persona que está citando la palabra y la lectura de la palabra de Dios está trayendo una profecía al pueblo. Porque la profecía dice que nunca fue de una intención humana, sino que la profecía es una palabra que viene desde el corazón de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 18:15? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Es posible que la referencia de Pablo a la Santa Escritura haya tenido el objetivo de establecer un contraste entre el Antiguo Testamento escrito por inspiración divina y la multitud de escritos rabínicos que eran estudiados y seguidos en su tiempo, incluso con más celo que la misma Escritura. No se olvide usted que los judíos tenían 2 libros de leyes y tenían 2 libros de tradiciones, que era el Mishnah y el Talmud. En el Mishnah y el Talmud había leyes escritas que solamente los judíos seguían. Y lo que está pasando aquí es que Pablo se está dando cuenta que los judíos están obedeciendo más las leyes escritas por hombres
que la misma palabra de Dios. Los hombres están asimilando y están con más temor ante las mismas leyes que ellos habían escrito a través del Mishnah y el Talmud. Lo decía ayer y lo citaba, como por ejemplo, en la ley está, en la escritura del Mishnah y el Talmud está que los discípulos no podían comer sin lavarse las manos. Entonces, de alguna manera a Jesús también se lo dijeron, porque los judíos, si había algo a lo que ellos eran apegados, eran sus leyes, pero ellos estaban sobreponiendo las leyes humanas de hombre por sobre la misma ley del Señor. Entonces había sagradas escrituras. En otras palabras, aunque los escritos rabínicos decían poco o nada del Evangelio, las santas escrituras tenían mucho que decir al respecto, puesto que no se originaba en el hombre ni reflejaba el pensamiento humano, sino que se trataba de la palabra viva del Dios Todopoderoso. La mayoría de los judíos de aquel tiempo se habían acostumbrado a buscar orientación en la tradición rabínica, en vez de ir a las santas escrituras, que eran más vistas como una reliquia sagrada que como la fuente de toda verdad. Si había algo, hermano, en el pueblo judío, si había algo en la iglesia de esa época, era que ellos eran muy apegados a las tradiciones. Y no se olvide de lo que hablábamos la semana pasada, cuando el Señor nos amonestaba a través del Espíritu y nos hacía memoria de la vez que fue capturada el arca. Cuando el arca del pacto fue capturada por los filisteos, porque ella era usada como un amuleto. Porque los judíos, cuando iban mal en la batalla, se acordaban del arca. Vamos a ir a buscar el arca, porque con el arca vamos a ganar seguramente. Así que Dios permite en una oportunidad que el arca sea tomada, y fue grande la ruina del pueblo de Israel. Porque Israel era muy apegado a sus tradiciones. Así que imagínense que aparezca Pablo con una lectura y con unas cartas, y aparezca con una enseñanza que para ellos era totalmente nuevo, porque ellos solamente estaban concentrados en las leyes que ellos mismos, los rabinos, los judíos, habían creado. No se olvide que el mismo Jesús tenía que amonestar a algunos de sus discípulos por ser incapaces de entender y de creer lo que las escrituras enseñaban acerca de él. Vamos a Lucas 24-25. No se olvide y recuérdese de aquel episodio cuando Jesús va acompañando a los discípulos camino de Maús. ¿Cuántos han leído esa historia? Dice la Biblia que sus ojos ellos estaban velados para no ver al maestro. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Porque ellos iban sumidos en una profunda depresión. Ellos iban sumidos en un profundo fracaso. Había un sentimiento de fracaso y de frustración en ellos. Iban muy derrotados camino hacia la aldea cercana de Maús. Caminando, iban hablando, y de pronto el maestro se les acerca ya resucitado. Y ellos no sabían que era Jesús. No lo reconocieron. Y comenzaron a contarle su historia, su tristeza, cómo había venido un hombre en quien habían puesto su confianza y que se decía de él que era el Mesías, pero que fue crucificado el fin de semana pasado, y hoy día estamos todos tristes. Pero dice la Biblia que Jesús les oía y Jesús les citaba las escrituras. Jesús les hablaba, y les hablaba no de este testamento, porque el testamento aún no estaba escrito, se estaba escribiendo. Entonces Jesús lo que les cita son las escrituras del Antiguo Testamento. Y ahí lo reprende y le dice: tardos de corazón para creer todo lo que los profetas ya han dicho. ¿No era necesario que Jesús padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? A medida que procedió a enseñarle acerca de la muerte y resurrección, le fue declarando una a otra todas las escrituras. Era en realidad un judaísmo tradicional. Era un judaísmo defectuoso y revolucionario, que era originado en el hombre y centrado en el hombre, y por ningún lado fundamentado en las escrituras. Eran los proponentes de esa perversión el judaísmo. Por eso es que cuando Jesús mismo apareció, Jesús se iba de frente contra los fariseos y contra los saduceos, contra los escribas. ¿Por qué? Porque ellos eran muy apegados a sus tradiciones y se olvidaban realmente de las leyes y se olvidaban realmente del mandamiento del Señor. Jesús denunció la devoción religiosa de escribas y fariseos, como los llamó hipócritas. Nosotros sabemos que esa palabra hipócrita tiene mucho que ver con una doble careta.
Tiene que ver con una máscara que se ponían aquellos que actuaban en el teatro griego y aquellos que entretenían a los emperadores romanos a través de obras teatrales. Nunca se conocía quién era el actor porque siempre se presentaban en sus actos con careta. A eso es lo que Jesús se refiere cuando le dice hipócritas. Que tenían una doble personalidad los fariseos. Aparentaban, le decía Jesús, ustedes aparentan, le decía, piedad. Pero por dentro le decía, ustedes son sepulcros blanqueados llenos de huesos secos y huesos podridos. Jesús atacaba la tradición. Frases como oíste que fue dicho. Y además oído que fue dicho a los antiguos, que eran empleadas con frecuencia por Jesús. En el Sermón del Monte, por ejemplo. Jesús siempre está hablando en ese capítulo 5. Oíste que fue dicho esto y lo otro. No se referían del Antiguo Testamento, sino de tradiciones rabínicas que contradecían e invalidaban el Antiguo Testamento. Como lo que dice Mateo 15:6. ¿Se acuerdan que un hombre invalidaba el mandamiento? Ahí decía, yo todo lo que puedo dar, lo que puedo ayudarle a la limosna, es como una ofrenda, ¿verdad? Para mi padre. Cuando realmente el mandamiento dice que al padre había que honrarle. Entonces Jesús lo reprende y le dice, ¿cómo ustedes son capaces de invalidar un mandamiento de Dios para poder practicar un mandamiento de hombre? ¿Qué dice Mateo 15:6? Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Se dan cuenta cómo esa palabrita tradición va apareciendo una y otra vez? Porque ellos eran muy apegados a eso. Se ha calculado que el Antiguo Testamento contiene por lo menos 332 profecías acerca de Cristo. Tomen nota de eso. 332 profecías en el Antiguo Testamento que hablan de Cristo. Hay muchas de ellas que se cumplieron, pero hay otras que todavía estamos esperando su cumplimiento. Jesús nunca enseñó una cosa que estuviera desconectada o que fuera contraria al Antiguo Testamento. Mateo capítulo 5, versos 17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. A lo largo de la historia de la iglesia, los judíos se han resistido al evangelio, argumentando que al acogerlo implica negar a todo su legado patriarcal. Antes de Jesús, el judaísmo popular venía basándose en tradiciones humanas. Al enfrentar y al encarar frente a frente ese mismo asunto, vamos al libro de Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Al enfrentar esto mismo, el libro de Hebreos abre su epístola declarando, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. De tal manera que Dios no ha estado desconectado de su creación, excepto aquellos 400 años de silencio que hay entre Malaquías y Mateo. Aquellos 400 años de silencio que hay entre el último profeta como fue Malaquías y aparece Juan el Bautista en los inicios de Mateo. Pero Dios siempre ha estado hablando al pueblo de Israel, Dios siempre le ha estado hablando a la iglesia. Los profetas que profetizaron, dice primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Se da cuenta que no era algo que venía de la noche a la mañana? Sino que a través de los profetas ya se venía hablando de los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aún los ángeles anhelan mirar el tiempo, hermano, en el cual nosotros vivimos. El tiempo en el cual la palabra del Señor fue transmitida a cada uno de aquellos que han recibido la salvación. Amén. Los profetas hablaron en términos generales del nuevo pacto que se estaba anticipando. Ellos no lo pudieron ver. Ellos no alcanzaron a ver la grandeza de lo que ha venido haciendo la revolución del Evangelio. Ellos solamente lo vislumbraban. Ellos fueron el instrumento a través del cual Dios trajo estas cartas y trajo estas pautas para que nos hablaran de la salvación. Sí, Señor. Amén. Ahora cuando Pablo habla
había prometido desde antes por sus profetas acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Hermano, si hay algo importante en el Evangelio, es la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si hay algo importante del Evangelio, es la salvación. Pero más importante que la salvación es poder conocer la persona que hizo posible la salvación. Y esa persona es Jesús. Aquí dice el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Estos dos versículos hacen énfasis por igual en la divinidad implícita de la designación de Cristo como Hijo. Hay un gran misterio en el concepto de Jesús como Hijo de Dios. Aunque Él mismo es Dios y Señor, no obstante sigue siendo el Hijo de Dios. Debido a que las Sagradas Escrituras enseñan claramente estas dos verdades, la cuestión no es tanto determinar si el efecto del Hijo de Dios, sino en qué sentido es Hijo de Dios. Usted y yo sabemos que Cristo es eterno. Porque ¿qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo? Ungido. Él es el ungido. Cristo es eterno. Pero para que se cumpliese el plan, para que se cumpliese el propósito de Dios, de que un hombre tenía que morir, dar su sangre, dar su vida, para poder llevar a cabo la salvación a través de la fe, era necesario que ese Cristo que era eterno tenía que venir y humanizarse. Tenía que venir y encarnarse. Tenía que venir y nacer al igual que cada uno de nosotros, con defectos, con virtudes, con toda naturalidad. Por eso es que dicen siempre los teólogos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y eso es algo que a veces la gente no comprende, no logra asimilar. ¿Cómo es que va a ser 100% Dios y 100% hombre? Cuando Jesús vino, dice la Biblia que Él tuvo que venir a nacer al igual como cada uno de nosotros en el vientre de una mujer. En el vientre de una mujer. Es claro que en su humanidad Jesús nació al mundo como un descendiente legítimo de David según la carne. Lo dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 3, verso 23. La madre de Jesús por naturaleza, como José el padre, por ley, ambos eran descendientes de David. Cuando usted va a la genealogía, se va a dar cuenta que tanto María como José eran descendientes reales del linaje de David. ¿Por qué? Porque proféticamente estaba anunciado que Él iba a tener que nacer y que Él iba a ser un descendiente del linaje de David, porque luego, en tiempo futuro, Él va a tener que restaurar aquel trono y aquel reino, como le fue dado al rey David. El Mesías tenía que ser del linaje de David. Jesús cumplió esas predicciones mesiánicas tal como cumplió todas las demás. Como descendiente de David, Jesús heredó el derecho para restaurar el reino y sentarse sobre el trono de David, el reino prometido, que no tendrá fin. Lo dice Isaías capítulo 9, versículo 7. La segunda persona de la Trinidad nació dentro de una familia humana y participó de todos los aspectos de la vida humana con el resto de la humanidad. Él se identificó con una raza caída y al mismo tiempo, dice Filipenses 2 del 4 al 8, que él, aunque estaba familiarizado con una raza pecadora, él jamás pecó. Amén. Sí, amén. Repito, aunque Jesús estaba familiarizado y aunque él vivía en una sociedad pecadora, él jamás pecó. Amén. Señor, amén. Por esta razón se convirtió en el sumo sacerdote perfecto. Por eso es que la muerte, hermano, no pudo tener autoridad sobre Jesús. Porque la inyección de la muerte es el pecado. Lo que a usted y a mí nos lleva a la muerte es el pecado. Pero como Jesús no pecó, la muerte no tenía autoridad sobre él. Por eso la palabra dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque con Jesús no pudo cumplir esa realidad. Y Jesús resucitó al tercer día. ¿Cuántos sirven a ese Jesús? Amén. Por esta razón, hermano, es que se convirtió en nuestro sumo sacerdote perfecto, siendo plenamente Dios, pero también plenamente hombre. Vamos a Hebreos 4:15. A fin de que pudiera compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Wow, hermano, si hay alguien que a usted y a mí nos comprende, es Jesús.
hubiera sido imposible que tal vez Jesús nos hubiera comprendido si Él hubiera sido siempre Dios y no hubiera sido humano. Pero como Él se humanizó, Él pasó hambre como nosotros a veces pasamos hambre. Pasó frío como nosotros muchas veces pasamos frío. Pasó momentos de soledad. Pasó momentos de angustia. Pasó esa presión tremenda en el Getsemaní, donde la Biblia dice que aún Él sudaba gotas de sangre bajo la presión en la cual Él estaba. Entonces cuando tú y yo le hablamos a Jesús, Él no está recibiendo una conversación de algo desconocido, sino que Él sabe lo que tú le estás hablando. Cuando tú le dices, Señor, sabe, me traicionaron, Jesús sabe lo que es la traición. Cuando tú le dices, Jesús, me siento tan solo, Jesús sabe lo que fue sentirse solo. Porque en los momentos que más necesitó, estuvo solo. Esa es la Biblia que los discípulos no pudieron acompañarles en sus momentos de tribulación, ni siquiera una hora pudieron velar con Él. Entonces cuando Jesús habla de estas palabras, lo que dice en Romanos capítulo 5, 18 y 19, que pudo, y Dios se convirtió en un hombre que pudo morir por todos los hombres como sacrificio y sustituto perfecto por los pecados del mundo. Romanos 5, 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Y qué fue lo que dijimos ayer que era la justificación? Era ponerse en el lugar. Así que ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús se pone en el lugar del desobediente para que fuéramos presentados santos y justos delante del Señor. ¿Cuánto dar un aplauso al Señor por eso? Dirá, bueno, pastores, los apóstoles eran apasionados por Jesús. Sí, eran apasionados por Jesús. Usted dirá, nosotros mismos, pastor, somos apasionados por Jesús. Sí, es verdad. Pero han habido hombres que fueron contemporáneos de Jesús. Hombres que lo vieron a la distancia. Hombres que escucharon de Él y miren lo que decían. Hay un escritor que en el año 114 después de Cristo, el antiguo historiador llamado Tácito, reportó que Jesús fue el fundador de la religión cristiana y que fue condenado a muerte por Poncio Pilato durante el reinado del emperador Tiberio. Plinio, el joven, escribió una carta al emperador Trajano acerca del tema de Jesucristo y sus seguidores. Jesús se menciona incluso en el Talmud judío de Babilonia, escribiendo en el año 90 después de Cristo, antes que el apóstol Juan escribiera el Apocalipsis. El conocido historiador judío Josefo, ¿cuánto ha leído alguna vez Flavio Josefo? Escribió un breve bosquejo. Ahora, dice él, hubo cerca de este tiempo un hombre sabio llamado Jesús. Si acaso se permite llamarle un hombre, porque él fue hacedor de obras prodigiosas. Fue un maestro de todos los hombres que reciben con agrado la verdad. Atrajo así muchos de los judíos y muchos gentiles. Él fue Cristo. Y cuando Pilato, por sugerencia de los hombres principales entre nosotros, le condenó a la cruz, quienes le amaban no le abandonaron, ya que Él se apareció vivo de nuevo al tercer día, como los profetas divinos habían predicho estas cosas y 10,000 otras cosas más maravillosas acerca de Él. Y la tribu de los cristianos, así llamada, que se originó en Él, no se ha extinguido hasta el día de hoy. Son escritos de puño y letra de Flavio Josefo, un hombre contemporáneo que escribió muchos tomos y ha escrito mucho acerca de la historia de Israel porque era contemporáneo. Un testigo más confiable fue el apóstol Juan, quien escribió 1 de Juan capítulo 4 versos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan no estaba hablando de un mero reconocimiento del hecho de la humanidad de Jesús, o un sinnúmero de incrédulos a lo largo de la historia han estado dispuestos a admitir que hubo un hombre especial llamado Jesús. Obviamente esa no es la clase de reconocimiento que demanda la palabra de Dios. El apóstol se estaba refiriendo a creer y aceptar la verdad de que Jesús es el Cristo.
pese a muchas doctrinas, pese a muchas enseñanzas que hay acerca de Jesús, pese a muchos manuales de cristología que algunos están errados y otros no, tú y yo sabemos que Jesús, que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Fue en el momento en que se convirtió en un ser humano, dice Pablo, que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. Aunque el plan era eterno, lo dijimos al principio, Cristo es eterno. El título Hijo se reserva como un término propio a la encarnación que se aplica a Jesús. Nosotros podíamos decir entonces que Cristo era el Hijo de Dios desde la eternidad, pero en expectación, ya que había algo preparado para él. Fue declarado Hijo de Dios en cumplimiento a partir de la encarnación y para siempre jamás. En el momento en que Jesús decide voluntariamente venir a hacerse humano, venir a nacer en una virgen, venir a humanizarse por nosotros, es el momento cuando Él es puesto en el vientre de María, cuando se declara y se decreta sobre Él que Él es el Hijo de Dios. Amén. Entre nosotros, porque Él ya lo era en la eternidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La expresión declarado viene de aquel griego orizó, de lo cual también se escribe la palabra horizonte, que se refiere a la línea divisoria entre la tierra y el cielo. En un sentido infinitamente mayor, el carácter divino de Jesús como Hijo quedó demarcado en absoluta claridad en el momento de su encarnación. No hay duda de que Cristo es eterno, pero en el momento en que se encarnó en María, fue llamado y pasa a tomar el nombre de Hijo de Dios. Citando el Salmo capítulo 2, verso 7, el escritor de Hebreos también explica este texto, que Dios está declarando a Cristo el Mesías: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo mismo que en la cita de 2 de Samuel 7:14, el Padre continúa diciendo: yo seré a él padre y él será a mí por hijo. Los dos verbos en última referencia se encuentran en el tiempo futuro, lo cual indica que en algún tiempo después del tiempo que escribió el salmista, un día Cristo llegaría a asumir el título y el papel como Hijo de Dios. El salmista escribió muchos años antes acerca de la persona de Jesús. Hechos 13:33, Pablo escribe este pasaje y apunta en dirección a la resurrección como acta declaratoria de su carácter de Hijo. A Cristo le fue asignado y Él se apropió por completo del título Hijo de Dios cuando renunció a su propia voluntad. No se olviden lo que dice el libro de Filipenses, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que dice que estando en la condición de hombre, se despojó a sí mismo y se humilló hasta lo sumo. Y siendo obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. De tal manera que alguna gente dice: no, si Jesús siempre fue Dios. En cierta manera sí, pero era 100% Dios, 100% hombre. Todos los pesares, todos los dolores que hoy día el hombre siente, los sintió Jesús. En su oración intercesora, como sumo sacerdote, Jesús dijo al Padre: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y unos momentos más tarde imploró: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso está en San Juan 17, para que lo anote, del 1 al 5. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos, hermano, que la segunda persona de la Trinidad haya renunciado a toda su deidad? Momentáneamente haya puesto un lapso en la eternidad. ¿Para qué? Para venir a morir. Gloria a Dios. Para venir a dar su vida, para venir a encarnizarse, para hacerse humano, hermano, y para estar al nivel de una raza caída en pecado, en desobediencia, y ponerse en sustitución por nuestro pecado. Como Pablo prosigue al explicar la evidencia más concluyente e irrefutable del carácter divino de Hijo de Dios, fue dada con poder por la resurrección entre los muertos. Si Él no hubiera sido el Hijo de Dios, no se hubiera levantado al tercer día de entre los muertos. Si no hubiera habido resurrección, en vano sería vuestro evangelio. Si no hubiera habido resurrección, todo hubiera quedado allí y Jesús hubiera pasado como un maestro más de todos los que pasaron por Israel.
Pero Jesús marcó un antes y un después en la historia de la civilización humana. El Espíritu Santo fue aquel Espíritu y aquel poder que lo levantó al tercer día de entre los muertos. Y ese Espíritu Santo es el que hoy día está con la iglesia. Ese Espíritu Santo es el que nos va a acompañar hasta el día que Jesús descienda por su iglesia. Hasta el día que Cristo venga. Él dice que vendrá por una iglesia gloriosa. Una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia donde los miembros estén llenos de la gloria de Dios. Es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios nos está llevando a madurar. Dios está preparando a los suyos. Dios los está reuniendo, Dios los está congregando, Dios le está poniendo hambre por su palabra a su iglesia. Dios está trayendo avivamiento a través de la palabra de Dios. Y cuando hablo de avivamiento, no hablo solo de sanidades, de milagros, porque el mayor milagro es que un pecador se convierta. El mayor milagro es el que usted tiene al lado suyo. Sí, Señor. La conversión de ese hermano que a lo mejor su vida era una vida desordenada. Era una vida terrible. Ese es el mayor milagro que puede experimentar la iglesia. Amén. Y la Biblia dice que provocamos fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor que inmediatamente después del bautismo de Jesús, por medio de Juan el Bautista, los cielos le fueron abiertos y Juan el Bautista vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí tenemos entonces la persona de quien trata la buena nueva. Hermano, el Evangelio trata absolutamente de la persona de Cristo. Amén. Aquel predicador, aquel evangelista o aquel profeta que crea hablar en nombre de Dios, aquel predicador o aquel evangelista que crea que está hablando de parte de Dios, en algún momento de su exposición va a tener que tropezar con Cristo. En algún momento de su sermón va a tener que tropezar con Cristo, porque Cristo es la base y Cristo es lo principal en la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de la persona de Cristo, y cada vez que tú y yo abremos la Biblia nos vamos a tener que encontrar con Cristo. Por eso que la Biblia dice que es la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. No podemos evadir, hermano. No podemos eludir, no podemos evadir a Cristo. Cristo nos va a aparecer en todas las veces que nosotros queramos oír y ministrar su palabra. Alguien dijo una vez: ¿usted quiere oír la voz de Dios? Sí, dijeron todos. Bueno, lea su Biblia en voz alta, porque cuando tú lees la Biblia en voz alta es cuando Dios te está hablando a través de esa palabra. En su humanidad Él estuvo dispuesto a pagar impuestos. No te olvides aquella frase cuando fueron y le dijeron que era necesario, y Jesús lo manda al discípulo a ir y agarrar un pez, y de allí iba a prepararse y a proveerse para el impuesto que se necesitaba. Una noche después de un intenso día de enseñanza, Jesús entró en un bote con los discípulos y se dirigieron al otro lado del mar de Galilea. En poco tiempo Jesús quedó dormido, y cuando se levantó una tormenta que amenazó con zozobrar la embarcación, los atemorizados discípulos despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En su humanidad Jesús estaba exhausto al igual que cualquier persona. Estaba exhausto tras un día de trabajo duro, pero en su divinidad Él estuvo en capacidad de calmar al instante una tormenta violenta. Cuando estaba colgado en la cruz, Jesús estaba sangrando y padeciendo una cruenta agonía a causa de su humanidad. No obstante, al mismo tiempo, Él pudo en su divino conceder y en su poder glorioso dar vida eterna a un ladrón arrepentido, que también estaba sufriendo al lado suyo y en la misma condición. Este Hijo de Dios e Hijo del Hombre, quien fue levantado entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, fue nuestro Señor Jesucristo. Como lo declara Pablo, Jesús significa Salvador. Amén. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Dígale al que está a su lado: Jesús es tu Salvador. Cristo significa el ungido. Amén. Y Señor significa gobernador soberano. Él es Jesús porque salva a su pueblo de su pecado. Amén. Es Cristo porque ha sido ungido por Dios como rey y sacerdote. Amén. Y es Señor porque Él es Dios y el gobernador soberano
sobre todo el universo. Cierra sus ojos y oramos al Señor. Gracias, eterno y poderoso Dios.